Muy buenas noches, estimados hermanos, amigos, todos bienvenidos a Hablemos de Apologética. Una vez más estamos aquí con ustedes en este espacio de los lunes, esperando pues que ya usted esté en casa, si está por acá por el este de los Estados Unidos, algunos en otros horarios pues estarán aún laborando, o los que nos vean en diferido también, porque aquí quedan los programas grabados en el internet. De todas maneras, en cualquier momento agradecerle a ustedes por el espacio que sacan para compartir aquí con nosotros en este rato que vamos a estar charlando acerca de apologética, defendiendo nuestra fe, defendiendo lo que creemos frente a este mundo, como veíamos en la introducción, de tantas opiniones y muchas de ellas contrarias a la palabra de Dios, pues defendemos lo que la palabra de Dios enseña. En esta noche estamos con el hermano William Díaz. Él es misionero de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia en la isla de Aruba, como ustedes ya saben. Y estamos extrañando hoy también a los hermanos que habitualmente nos acompañan, el hermano Thomas Harrison, pastor en Denver, Colorado, ahí en Aurora, las afueras de Denver, y el hermano John Fray Otálvaro en el estado de Massachusetts, aquí en el norte de los Estados Unidos, en las afueras de Boston, Chelsea. Ya estarán, Dios quiera, con nosotros pronto. Están en algunas ocupaciones, pues uno entiende que aunque seamos pastores y ministros y estemos encargados de eso también, a veces hay cosas que se nos salen de las manos y tenemos que también atenderlas. Así que ellos presentan sus excusas. Pero aquí estamos, hermanos, para compartir con ustedes un poco más de estos argumentos a favor de la credibilidad de los evangelios. Estamos mirando, bueno, las fuentes acerca de Jesús. Vamos a hablar de cristología, lo que vamos a hablar, lo que creemos acerca de Jesús, de dónde lo sacamos. Ya vimos algunas fuentes extrabíblicas, porque algunos piensan que solamente la Biblia habla de Jesús, ¿no? También por fuera de la Biblia se reconoce que existió alguien llamado Jesús hace como unos más de 2000 años, pues, en la región en las tierras de Judea, en lo que hoy se conoce como Palestina, en Israel, en Galilea, en fin. Bien, hermano William, hemos estado conversando aquí con usted en programas anteriores también acerca de este tema interesante. Y bueno, primero un saludo, mi hermano, para todos los hermanos y amigos que estén aquí esta noche con nosotros. Bueno, mano Adonai, un placer saludarle en el nombre de Jesús y bueno, a toda nuestra audiencia también expresarles palabras de saludo, de gratitud por estar siempre ahí con nosotros, ser atentos, puntuales y aún en los programas también nos aportan sus líneas de pensamiento. Contentos una vez más de poder estar aquí en Hablemos de Apologética y contribuyendo un poco más desde nuestro humilde conocimiento a fortalecer la fe, la visión, el entendimiento de aquellos que quieren aprender a defender la fe y en cierta manera simplemente en una enseñanza o a veces en un debate, no tener que salir sin un argumento, sin qué decir. Pues hablemos de apologética, es una pequeña ayuda, es una pequeña contribución a eso. Cuando te digan Dios no existe, sí se puede mostrar la existencia de Dios desde la Biblia y aún de documentos aparte de la Biblia. La veracidad de los evangelios, como estamos hablando hoy, se puede mostrar desde nuestra fe y desde lo que dice la Biblia, pero también desde diferentes pruebas externas que demuestran la veracidad de ellos. Sí, mi hermano William, yo quiero como justificar, digamos, estos espacios que estamos dedicando a esta parte introductoria apenas, porque si no estimamos en el grado correcto el valor que tiene el testimonio expuesto por los testigos presenciales de los acontecimientos y los que oyeron los dichos acerca de Jesús
y que están consignados en los evangelios, sino si desestimamos eso, oiga, pues entonces, ¿con qué nos quedamos? El evangelio, el evangelio es el núcleo de la Biblia. El evangelio nos habla acerca de Jesús, Jesús de Nazaret, lo que él hizo y lo que él dijo, su obra, su muerte, sepultura, resurrección. Si no podemos confiar en eso, entonces, ¿qué evangelio nos queda? Entonces, fíjese que eso tiene su importancia, su trascendencia. No podemos desestimar esos ataques que vienen y a veces suenan como ingenuos, ¿no? Ataques que parecieran como una pregunta muy ingenua, pero llevan su veneno, veneno para que las personas desconfíen de la credibilidad de la palabra de Dios. Entonces, ya hablamos, hermano William, la vez pasada, que los documentos que tenemos hoy en día, la mayoría de eruditos hoy en día, conservadores por supuesto, están de acuerdo en que no son tan tardíos como algunos suponen, sino que su fecha de composición inicial quizás pasaron por un periodo luego de edición, eso es una cosa distinta a la historia de la formación del canon del Nuevo Testamento, pero en su composición no son mayores o alrededor de 60, ¿no? Fue que dijimos la vez pasada, hermano William, de cualquier modo antes de los 70, ¿verdad? Sí, terminamos diciendo de que realmente cuando uno estudia la fecha en que fue escrita Hechos, se calcula que fue escrito en el año 62, pero Ujú, Hechos viene a ser la segunda parte del libro de Lucas, porque se le atribuye a Lucas la escritura del libro de los Hechos. Así que eso nos baja un poquito más siendo la segunda parte. Y ujú, decíamos también, Adonai, que teniendo en cuenta que Lucas es precisamente un libro que se escribe posterior a Marcos, porque el primer evangelio, aunque no en su orden que lo tenemos hoy, pero sí en el orden cronológico, el primer evangelio es Marcos. Entonces, si Hechos se escribió por allá en el año 62 y es la segunda parte de Lucas, o sea que viene antes el conocimiento de ello, y si Lucas se tomó de Marcos, quiere decir que ahí nos bajamos unos años más atrás. Pero si tomamos, y ahí fue donde terminamos, si tomamos realmente los aportes que hace Pablo, porque Hechos termina sin contar la muerte de Pablo, quiere decir que fue escrito cuando Pablo estaba vivo. Y se calcula que el apóstol Pablo se convirtió, tuvo el encuentro con Jesús por allá en el año 32 y que precisamente fue llevado a Damasco. Y se calcula que en el año 35 fue cuando él se encontró con los apóstoles. Así que entre el año 30, 32 de la muerte de Cristo al 35, realmente se nos deja como una historia de apenas unos muy pocos, 2, 3 años, 4 años, en que ya se empezó a escribir y a tomar todas las memorias de lo que era ujú. el Nuevo Testamento. Las memorias, esa es una palabra que usaron algunos de los escritores, porque además están las citas de los evangelios, tempranas, citas tempranas de los llamados padres eclesiásticos o apologistas griegos también. Ellos escribieron y ahí llaman así, las memorias de los apóstoles, a lo que hoy conocemos como los evangelios. Ellos citan, veremos eso en algún programa también. Lo mismo que el orden, cuando hablemos del problema sinóptico, cómo fueron escritos, y ahí estudiaremos esto más claramente lo que William acaba de decir, que por qué creemos que Marcos se escribió primero y después consultaron de él Mateo y Lucas, los que conocen evangelios sinópticos, y sí, el evangelio de Juan está para finales del primer siglo. Pero además, hermano William, también está el testimonio que ellos daban, no era de algo desconocido por la gente de su época. Pablo en Hechos dice, yo sé que ustedes saben de lo que estoy hablando porque la gente fue testiga y eso fue noticia, pues obviamente, lo que había ocurrido en esos tiempos. Así que ellos no están cambiando ni están inventando fantasías alrededor de Jesús, que es lo que algunos han estado procurando inducir a los hermanos, de los amigos, a que crean que lo que la Biblia dice, los evangelios son más bien historias mitológicas que se han creado alrededor de un personaje llamado Jesús, que si bien existió, no es el que los evangelios cuentan. Eso es lo que queremos contrarrestar con estos
programas que estamos dedicándole a la fiabilidad, a la confiabilidad de los evangelios. Entonces, les digo, fueron muchos los testigos. Yo quiero compartir aquí un texto para hablar de ese proceso, eh, que, que pasó desde que Jesús comenzó a hablar. A ver, aquí está el Evangelio. Ya lo presentamos la vez pasada, pero quiero otra vez leerlo. Es el Evangelio el Evangelio de Lucas en su parte introductoria. Aquí está. Dice, ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Entonces aquí Lucas en su época reconoce que efectivamente muchos, no fueron tampoco cuatro, pero fueron cuatro los inspirados por Dios. Una cosa es que le escriba acerca de Jesús y otra cosa es que ese escrito sea inspirado por Dios. Ya muchos han tratado de poner por orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Entonces no son inventos, son cosas, son hechos, acontecimientos, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Ahora me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas la verdad de las cosas, la verdad, dice, ¿no? De las cosas en las cuales ha sido instruido. Me parece, William, este pasaje muy ilustrativo para hablar acerca de este proceso, porque ocurrió un hecho, hubo un milagro, ¿verdad? Ahí no estaban los reporteros tomando nota y escribiendo el evangelio rapidito, no, pero está gente viéndolo, el acontecimiento, y oyendo también los dichos de Jesús. Estos testigos presenciales, pues cuentan, obviamente, hay como una tradición oral, ¿verdad? Eh, Fíjese usted, William, que dicen algunos, vea, lo que está en los evangelios no fue lo que dijo Jesús, porque lo que está en los evangelios está en griego y Jesús habló fue en arameo. Me parece eso un argumento muy infantil. Obviamente Jesús sí habló en el idioma del pueblo, que era el idioma arameo, se hablaba hebreo, pero para las cuestiones culticas era como un idioma litúrgico, digámoslo, pero en general el pueblo se comunicaba en arameo y por supuesto creemos que Jesús también habló en ese idioma a la gente que lo estaba oyendo. Y ellos obviamente compartieron. En Hechos, nosotros tenemos en el capítulo 6 a unos hermanos llamados los hermanos griegos, hermanos de lengua griega. Obviamente ellos ya hablaban en el otro idioma o compartían la palabra en ese idioma y vemos el protagonismo que tienen en la historia los hermanos helenistas de la expansión del evangelio. Así que ellos no siguieron hablando en el arameo, sino pues compartían las palabras de Jesús, traduciéndolas, por supuesto. Pero eso no quiere decir que lo que estén traduciendo no sea lo que dijo Jesús. Digamos lo que es como muy infantil ese argumento. Pero poco tiempo después, porque digo, 2, 3 años más, William nos estaba diciendo ahora, ya aparecen algunos escritos y mucha gente seguramente que escribió y ahí comienza a redactarse esos testimonios que tenemos nosotros. Así que en esa tradición, digámoslo así, corta, tradición es que pasa de tradición oral, porque los hermanos contaban, seguramente nadie le va a quedar callado al ver un milagro estos, ellos contaban, pero algunos los fueron poniendo por escrito y así fue como surgieron los evangelios. Esto no da pie realmente. La otra vez, creo, William, hablábamos acerca de otros textos que existen y que son muy postreros, ¿no? A lo que los primeros, especialmente en la filosofía griega, ¿no? Y nadie duda de eso. No, nadie duda de que esas sean palabras fidedignas o que sea la verdadera historia, pero con la Biblia sí se meten. Con la Biblia sí, porque la idea, por supuesto, de parte del enemigo es que la gente no crea la palabra de Dios. Son históricamente fiables los evangelios. Tienen un real valor histórico. El Jesús de Nazaret que presenta la Biblia es el que en realidad existió. No hay tal cosa como algunos suponen. Un hombre llamado Jesús que no sabía nada de religión, que no sabía nada de iglesia, que no tenía en mente fundar ninguna creencia, ninguna religión, ni nada de esto.
y que después sus seguidores lo idealizaron y lo endiosaron. Eso es lo que algunos piensan. ¿Cómo es que un hombre llamado Jesús de Nazaret llega a convertirse en Dios? No, eso es el cuento de los agnósticos, de los que no creen en la Biblia. Pero nosotros creemos en que Dios fue manifestado en carne. Así que realmente no fue cómo es que un hombre se hace Dios, sino cómo fue que Dios se hizo hombre. Y Jesús, lo que dijo y lo que hizo, es lo que nos cuentan los evangelistas que lo vieron, lo tocaron y lo oyeron. Comieron con él, ¿no? Dice la palabra de Dios, William. Sí, Adonai, creo que hay varios datos importantes que usted está mencionando y Sí, que realmente para todos nuestros oyentes es importante que ellos puedan comprender que son muchas las maneras de tratar de cuestionar la veracidad de los evangelios. Bien así lo es. decía Donay, de maneras como ridículas a veces, porque la gente a veces habla sin uso de conocimiento, formulan ideas, las dejan en el aire, pero realmente estamos mostrando desde varios aspectos. Así que estábamos mostrando un poco acerca de la credibilidad de los escritos del Evangelio por las fechas. Y ese es un punto importante. Hablábamos de las fechas como un punto de credibilidad del Evangelio porque las fechas realmente se acercan al tiempo de Jesús. Así es. Y yo mencionaba, Donay, en días pasados, que cuando se miran las biografías, las dos primeras biografías que se escriben de Alejandro Magno, Ujú. las escribieron Arriano y Plutarco, más de Imagínate. 400 años después de la muerte de Alejandro. Y sin embargo, los historiadores consideran que son fieles. Entonces es más el deseo de atacar lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, los evangelios, por la gente en aras de eso, de cuestionar, pero si aceptan por algo la biografía de Alejandro Magno. La Ilíada de Homero se consideraba por sus principios éticos y por otros argumentos como una Biblia para la gente de la época y fue escrita 600 años después, se recopiló de ella y de ella se dice también que se tienen alrededor de unos 500, 600 manuscritos o pruebas, copias de ella, pero de los evangelios calculamos tener algo más de 5.000, Adonai. Entonces, es interesante mirar estas diferencias. Sí, claro. Pero también, Adonai, estábamos hablando de algo muy interesante y aquí podríamos aportar a manera de diálogo. Y Ujú. es que los evangelios, para demostrar su prueba de veracidad, ellos realmente tienen discrepancia entre ellos, pero también mucha concordancia. Y aunque algunos tratan a Adonai de apoyarse en aquí, dice, sí, pero mire la discrepancia, pero realmente no están mirando que si realmente los evangelios hubiesen sido idénticos palabra por palabra, eso hubiese dado lugar a acusaciones de que la gente hubiese dicho, vea, o hubiese conspirado y ellos hubiesen dicho, vea, entre ellos se pusieron de acuerdo y el uno dijo esto y el otro se vino detrás diciendo exactamente lo mismo, la misma historia, la misma situación. Por el contrario, lo que nos deja ver la discrepancia de ellos y no son contradicciones, sino maneras diferentes de ver un episodio, entiéndase eso, es que cada uno lo contó desde su óptica, desde la esquina en que lo miró, pero contó la misma vivencia, el mismo propósito, Ujú. la misma circunstancia. Y alguna vez dábamos un ejemplo de esto, Donay. Decíamos que cuando hay un accidente y una persona lo mira desde la parte norte, el frente donde sucedió, él cuenta de una manera el suceso, pero quien lo mira de atrás cuenta el mismo suceso, pero desde otro ángulo. Y quien lo mira desde su lado derecho, su lado izquierdo, lo cuenta de otra manera. Eso da lugar a aparentes discrepancias, pero no lo son. Simplemente lo contaron desde sus diferentes posiciones. Y además de eso, tienen la suficiente concordancia para mostrarnos que realmente ellos están hablando del mismo evento, del mismo personaje, en este caso de nuestro Señor Jesucristo. Y eso son pruebas que nos ayudan realmente a entender la veracidad de los evangelios, Adonai. Tenemos que presentar algunos ejemplos de estos para que los hermanos
y los muchachos aquí presentes en el programa, pues sepan a qué nos estamos refiriendo. Y cuando escuchen, entonces digan, ah, no, pero frente a este argumento tenemos este o este otro, que ese es el objeto de la apologética. No es pelear, debatir nada más. Oiga, a propósito de debates, William, y compañeros y amigos, hermanos, hay suficiente literatura de debates, debates académicos de calidad, entre las personas que están en contra de los evangelios y los apologistas cristianos, creyentes, conservadores, que defendemos la veracidad de los textos. Vale la pena que usted mire y escuche esto porque le digo, no son argumentos traídos de los cabellos, jalados, así no, sino que hay razón. Vea, William dice, los testimonios de dos personas, si son exactamente iguales en todo, usted va a decir, ah, no, pues se pusieron de acuerdo, se copiaron el uno del otro. Debe haber cierta discrepancia porque no pueden usar las mismas palabras, fueron criados en diferente cultura, ven desde diferente óptica, así que debe haber cierta variación, no tanta como para decir, están hablando de otra cosa. Pero también debe haber cierto grado de similitud, y ahí es donde algunos eh, se enfocan también en el tema de los sinópticos, ¿no? Eh, el problema sinóptico, es algo, no, es que está muy copiado. Bueno, ya hablaremos acerca de ese supuesto problema sinóptico. Pero las diferencias, vamos a hablar de algunas diferencias de esas que nos cuenta Wieland. Por ejemplo, yo les voy a poner acá una sencilla, de la cual también pudiéramos nosotros ahondar mucho. Y son las dos genealogías que hay, William. Al iniciar el Evangelio, Mateo nos presenta una genealogía que yo creo que en otro programa voy a dedicarme a esto, William, porque hay en esa genealogía nada más, en la primera que aparece al comenzar a leer los Evangelios, hay varias cosas que algunos dicen, vea, pero dicen que los Evangelios son confiables y vea, aquí presenta a este fulano que realmente no es hijo de este otro, porque van al Antiguo Testamento y hay diferencias. Esos punticos vamos a analizarlos despacio para que usted, querido hermano, pues entienda por qué hay alguna variación entre lo que dice Crónicas, por ejemplo, con algunos de los descendientes de David y los que menciona Mateo en su genealogía. Ese es un puntico que valdría la pena considerar en las supuestas inexactitudes que contienen los evangelios. Entonces, cada una tiene su explicación. El que haya nada más 14, si hubo muchos más, ¿por qué colocan nada más 14 desde Abraham hasta David? ¿Por qué nada más 14 desde David hasta la deportación? Esos datos son interesantes y no es capricho nada más de algunos expositores, sino que pues hay pruebas que demuestran pues la razón por la cual está eso allí. Hay otro punto por allí, también en esa genealogía, que es una supuesta maldición, o una supuesta no, es que está en la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, esa maldición que se da a un gobernante de los que aparece ahí. Entonces, ¿cómo es que después un hijo de él o un descendiente de él va a gobernar si allá se había dicho que no gobernaría ninguno de ellos? Eso refiriéndose a lo de Mateo, que lo vamos a analizar cuidadosamente, punto por punto. No será hoy ya, pero sí prometo, William, en la próxima quizás le dedicamos un tiempito a esto, nada más de Mateo, pero por hoy nada más quiero decirle, la genealogía de Mateo y la que presenta Lucas son distintas. Y entonces, vea, ahí está la prueba. ¿Qué va a ser confiable este evangelio? Si Lucas presenta a Jesús como hijo de unos personajes que son totalmente distintos a los que presenta Lucas, ¿verdad? Por lo menos hasta David, porque de ahí para acá es que vienen las diferencias. Eso tiene su razón de ser. Y o el argumento más confiable para esto, es que Lucas toma la versión, cuando estudiemos de pronto algo de Lucas, veremos, Lucas toma la versión de las mujeres, es decir, Lucas toma la versión de María. Lucas parece que escuchó a las mujeres en su testimonio cuando recopiló la información. Así que lo más
creíble es que en la genealogía de Lucas realmente aparezca la línea de la cual vino María. Y en la genealogía de Mateo aparece la línea genealógica de la cual viene José, el que fue el padre putativo de Cristo. Así que esa es la diferencia de David en adelante hasta llegar a Jesús, porque por un lado viene por el lado de Mateo viene la línea de José y por el lado de Lucas viene la línea de María. Ese puntico nos ayuda, porque claro, aparecen muchos nombres, William, distintos, y van a decir, pero al fin de quién era hijo, al fin de quién. Si este dice que son estos fulanos y esta que estos fulanos, fácilmente usted puede reconciliar, complementar la información. Es nada más uno de los supuestas contradicciones que tienen los evangelios. Fácilmente usted lo puede reconciliar y complementar si lo ve desde la perspectiva de la genealogía o la ascendencia de José y la de María. Bueno, Adonai, creo que es muy importante lo que estás explicando, porque realmente cuando miramos estas dos, la misma genealogía, pero contada por diferente autor, realmente no es que haya contradicción, bien lo dice Adonai. Lo que pasa es que Lucas lo analiza desde la línea de María por ese camino, mientras que Mateo lo presenta por la línea de José. Y eso entonces nos lleva a ubicarnos que se está hablando en la misma línea genealógica, pero se tomó desde un inicio diferente. Pero al final convergen en las mismas o aterrizan al mismo punto. Yo quisiera, Donay, tocar otro caso, ya que estamos hablando en este Las espacio diferencias, sí. particular. Es el caso del centurión, cuando se acerca a Jesús. Entonces, la gente cuando lo mira, dice, sí ve que aquí hay una contradicción. Si de pronto, Adonai, pudiéramos mirarlo allí, Sí, dígame. en Mateo capítulo 8, está la historia del centurión. Mateo lo cuenta de una manera y Lucas lo cuenta de otra manera. Pero Ok, vamos a mirar un poquito esto realmente. ok, vamos a estudiar este caso. Leo. Gracias. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y vaya, al otro ve y viene y a mi siervo hace esto y lo hace. Y al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que lo seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel le haya dado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Es lo que nos cuenta Mateo. Miramos Miremos, Lucas de una vez. sí, miremoslo en Lucas. Para nuestros oyentes, cuando miramos Mateo, noten que Mateo dice que en persona vino el centurión a hablar con Jesús. O sea, él se acercó personalmente y habló con él. Pero miremoslo en Lucas, cómo lo cuenta Lucas. Dice, después que terminó estas palabras al pueblo que lo oía, entró en Capernaum y el siervo de un centurión a quien éste quería mucho estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniera y sanara a su siervo. Ellos, los ancianos de los judíos, se acercaron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de ir a ti, pero di la palabra y mi criado será sanado, pues también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldado bajo mis órdenes, y digo a este ve y vaya, al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que lo seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa los que habían sido enviados hallaron sano al siervo
que había estado enfermo. Entonces, William, ¿al fin qué? ¿Fue Ahora, el centurión a hablar con Jesús o mandó a uno de ancianos? Al fin, ¿a cuál de los dos le creemos? ¿A Mateo o a Lucas? realmente, Adonai, es donde se vuelve interesante porque los críticos tratan de decir, si ve que aquí hay una contradicción. Ujú. Realmente no hay una contradicción. Es la manera, se está hablando del mismo suceso, se está tocando en ambos el mismo personaje, pero simplemente se muestra en uno que fue el centurión en persona y en el otro los ancianos. Yo quiero traer un ejemplo de esto. Vamos a pensarlo de una manera. Nosotros hoy podríamos escuchar una noticia que dijese más o menos así. El presidente hoy anunció que o dijo acerca o dio una noticia, pero realmente ese anuncio o esa noticia que dio el presidente pudo haber sido escrita por aquellos que le colaboran en sus discursos Claro. y realmente lo leyó su secretario de prensa. Pero cuando se da esa explicación, inmediatamente se emite de parte de quien vino del presidente. Para entenderlo más, como más fácil, es que el presidente pudo no haberla escrito, pero sus colaboradores le llevaron el texto y lo transmite, puede ser su secretario de prensa, pero pasó por sus manos y por su visto bueno. Así que nadie puede acusar esa noticia de falsa o que no pasó por manos del presidente. Es importante a partir de ese ejemplo entender que en el tiempo antiguo también sucedía igualmente lo mismo. Sencillamente las acciones se le podían atribuir a una persona cuando en realidad ocurrieron por intermedio de sus subordinados. Un ejemplo, Adonai, Ujú. yo soy el misionero aquí en Aruba, pero le comisiono a alguno de los líderes de la iglesia para hacer algo. Eso que ellos realizaron, cuando vayan ante nuestros directivos, ellos van a asumir lo que estuvo hecho por mí, pero realmente fue hecho a través de ellos bajo el visto o la supervisión mía. Eso no me quita a mí la autoridad o la autoría mejor de haber emitido esa dirección. Entonces, aquí no estamos frente a una contradicción, estamos sencillamente frente a un suceso que efectivamente fue así, pero que uno de los evangelistas lo cuenta, que vino en persona y el otro lo narra precisamente a partir de los ancianos que estaban con él. Déjeme traerle otro ejemplo, Adonai y toda nuestra amable audiencia. Cuando nosotros, cuando nosotros miramos a Marcos y Lucas, ellos dicen que Jesús mandó a los demonios, a los cerdos en Gerasa. Ok. Este es otro caso. Mientras que Mateo dice que fue en Gadara. La gente cuando lee estas posiciones, la gente dice, vea, acá hay otra contradicción, no se puede reconciliar, son dos lugares distintos y la gente dice, hasta ahí llegamos, usted no tiene nada que decir, pero no, venga un momento, aquí hay una solución realmente. ¿Y cuál es la solución? Que una de las dos pudo ser un pueblo y el otro una provincia, pero no está hablando de que no haya habido el mismo suceso, haya tenido los mismos personajes, los mismos eventos. Simplemente el que se cambie el nombre de un lugar no quiere decir que no es ese lugar. Yo puedo Ujú. decir, hablando de Estados Unidos, yo puedo decir, estuve en Washington. Eso no me quita que estuve en Estados Unidos. Estuve en la capital y yo hice alusión a la capital, pero no tomé el nombre del país como tal para dar mi explicación. Alguien puede decir, usted no estuvo en los Estados Unidos. No, yo efectivamente estuve en los Estados Unidos. Lo que pasa es que fui puntual al decir, estuve en la capital. Entonces, son simplemente como para traer algunos ejemplos puntuales a las personas y poderles decir, cada evento que usted encuentre en los evangelios de este tipo, realmente no es que sean contradicciones, son maneras de contarlo diferente, quizás el lugar, pero el evento, el desarrollo no está en contraposición y el lugar tampoco está contradiciendo. Volvemos a lo que decimos. Puede ser el pueblo, puede ser la provincia de la que uno de ellos está hablando.
Otro dato, además, aquí le estaba colocando el correo electrónico antes de decir lo que voy a opinar ahora. A los amigos que están aquí con nosotros, bueno, este es el versículo lema: está siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Primera de Pedro 3:15. Pero antes de eso les estaba poniendo nuestro correo electrónico y agradeciéndole una vez más a ustedes, hermanos, que estén acá. Si usted tiene alguna preguntita, bueno, algunos me han escrito acá por el WhatsApp, también es válido. Pero si quieren mandarlo aquí a hablemosdeapologética@gmail.com, trataremos eso en programas posteriores, de alguna de esas supuestas, estamos hablando hoy día de discrepancias, supuestas diferencias o contradicciones también algunos, ¿no? Hay un libro muy bueno que se llama Supuestas contradicciones de la Biblia, supuestas. Y esos señores de Europa, es de la editorial CLI este libro, se dedican a explicarlas, las supuestas contradicciones. Y ahí están también las de los evangelios, por supuesto. Eh, los evangelios, la palabra de Dios no tiene contradicción. Puede haber variedad de explicaciones para una cuestión que alguien diga, vea, pero aquí, ¿qué pasó? Se está contradiciendo. El ejemplo que les tengo, William, también para esto es la inscripción. Estaba buscando aquí el texto. La inscripción que se puso en la cruz de Jesús. Los 4 evangelistas nos hablan de eso, ¿sí? Perfecto. Pero los 4 nos hablan de diferente manera. Entonces, a ver, ¿dónde es que está este pasaje? Es decir, ninguno de los 4 dice exactamente con las mismas palabras lo que estaba escrito encima en la parte superior de la cruz de Jesús, que era lo Jesús, que Jesús la Nazareno. causa, ¿no? Por la que le ponían, lo crucificaban. Y entonces ahí dicen algunos, ve así, ve, los 4 dicen 4 cosas distintas, pero fácilmente usted puede llegar a la conclusión de lo que encima de la cruz decía, solamente leyendo los 4 relatos y sacando como una suma. Este Jesús Nazareno, el rey de los judíos. Eh, Eso Mientras está, tanto, William, voy a buscar acá bueno, aquí lo tengo ya, mire, aquí está. Mateo, mire, Mateo dice, aquí está. Mire lo que dice Mateo. Mateo dice, este es Jesús, el rey de los judíos. Palabras sencillas, ¿verdad? Este es Jesús, el rey de los judíos. Vamos a mirarlo en Marcos. Me gusta porque nos habla acerca de lo que usted decía. Ni exactamente iguales, como algunos pensaban. y las discrepancias no niegan el desarrollo de la evidencia. Exacto, y aquí está en Marco, vea, en Marco dice solamente, el otro decía, este Jesús, el rey, este es, y la causa era el rey de los judíos. O sea, no está literalmente igual, ¿verdad? Vamos a ir a Lucas. Lucas, capítulo, vamos a ver si es el 23 de pronto. Aquí está, vamos a mirar. Entonces, nada más con que uno compare los 4 testimonios, sí, este es el rey de los judíos, otras palabras, pero igual, con el mismo mensaje, pero con otras palabras. Y si vamos a Juan, Juan 19:19. Juan nos dice incluso que estaba en varios idiomas, ¿no? Jesús Nazareno, eso, la palabra Nazareno no había aparecido antes. Rey de los judíos. Entonces, fíjense, leímos en los 4 evangelios. Los 4 tienen diferente la frase. Entonces, ¿cuál de los 4 realmente, cuál frase fue la que apareció arriba? Si usted suma las 4, usted va a sacar la frase, este es Jesús Nazareno, el rey de los judíos. Probablemente esa frase, complementada los 4 textos, sería la que realmente estaba inscrita en la cruz de Jesús. Repito una vez más lo que William decía al principio.
No son literalmente iguales, palabra por palabra, tienen cierto grado de variación, pero no son tan distintos, pues, como para decir, vea, si ve, no saben leer o... No, no, no. Están dando en sus propias palabras el testimonio de lo que estaba arriba de la cruz de Jesús, que seguramente, le digo, sumando todo, sería no IMRI, como aparece en algunas cruces, ¿verdad? Pero sí aparece este Jesús Nazareno, el rey de los judíos. Es nada más otro de los aportes. Y les digo, hermanos, cualquiera de esos punticos, no tenga miedo, no se ponga a pensar, ay, si ve, y uno creyendo lo que la Biblia dice ahí como cualquier ingenuo. No, 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 hermano, la Biblia es confiable, la Biblia dice la verdad. Así que le invitamos a estudiar un poco más de la palabra de Dios. Y William, van ya 42 minutos en este programa. Yo no quiero cansar a mis hermanos. Así que, por favor, usted concluya con otro aporte y ya dejamos hasta acá. Y le invitamos, hermanos, dentro de 8 días seguimos hablando. Yo me comprometo con mis compañeros a analizar esto que les dije de la genealogía de Mateo, que tiene varios, 3 o 4 punticos que muchos debaten acerca de la credibilidad de esta genealogía de Mateo, pero tienen también su explicación lógica, válida y sustentable también con la palabra de Dios. William. Adonai, creo que es muy importante hacer énfasis en eso que estás diciendo. Realmente cada pasaje que la gente encuentre como una aparente contradicción, no lo es. Uh-huh. Y tenemos muchos más. En su momento, cuando continuemos con el tema, hablaremos de cuando los evangelios sinópticos muestran precisamente a Jesús caminando sobre el mar. Y Uh-huh. cuando Juan lo presenta, precisamente está mostrando esa deidad. Juan hace más énfasis en la deidad de Cristo y lo profundiza más como ese gran Dios, como ese Dios que realmente se manifestó y se dio a conocer. Y entonces algunos tratan de mostrar, pero los evangelios sinópticos no lo muestran de esa manera. Pues lo miraremos que está implícito en cada uno de los eventos y en los originales hay algunos aportes para hacer. Pero aún hay, quisiera cerrar Uh-huh. diciéndole a todos nuestros oyentes que realmente en en el proceso de los evangelios sucede como cuando hay un asesinato. Así que algunos tratan de cuestionar, pero hay otros que tratan de defender. Y permítame decirle, los abogados de la defensa tienen un trabajo que es desafiante, porque la defensa tiene que hacer preguntas, generar dudas, investigar los puntos débiles y vulnerables del relato de un testigo. Pues permítame decirle que realmente eso mismo se le ha hecho al proceso de los evangelios. Se les ha hecho una defensa a partir de investigar, como hace un abogado o la defensa para investigar si eso sucedió, no sucedió, cómo sucedió. Así que déjeme solo leer los títulos de algunas pruebas que se han hecho para demostrar que realmente los evangelios pasan la prueba. Ok. Aparte de las que ya conoce la gente, Adonai, las pruebas del lugar, las pruebas de escritura, las pruebas de las fechas, las pruebas geográficas, las pruebas históricas, que son las que todos conocemos, pero también a los escritores de los evangelios, en este caso a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se les hace la prueba de la intención. Esta consiste, bueno, ¿qué intención tenían ellos de escribir estos evangelios? ¿Cuál era su propósito? ¿Tenían algo que ganar realmente al escribirlos? ¿Había algo que los motivaba o iban a ser más los problemas que acarrearían? Número dos, la prueba de la capacidad. Así que escribieron esto realmente, tenían la capacidad de escribirlo. Número tres, la prueba del carácter. Tenían ellos la capacidad, estaban valorados en honestidad y veracidad en cuanto a su virtud y moral para poder escribir. Realmente de ellos se dice que sus características eran únicas. Hay una cuarta prueba, es la prueba de la consistencia. Y es precisamente lo que estamos diciendo. Si los evangelios hubiesen sido idénticos, lo que estábamos hablando hace un momento, la concordancia de ellos y las discrepancias de ellos
lo único que nos dan es una prueba de consistencia en lo que se está diciendo. Pero también, Adonai, viene una quinta prueba y la prueba del prejuicio. Así que ellos no tenían nada que ganar realmente, sino críticas, martirio y problemas a la hora de escribir. Aún así escribieron y lo defendieron y como bien decía Donay cuando abrió el programa, leyó el comentario, lo que escribe Lucas. Cuando Lucas en el capítulo 1 cuenta la historia que ya es cierta y que es veraz y que ya él la conoce y quiere simplemente ratificarla. Pero número 6, la prueba del encubrimiento. Así que se hizo esta prueba para mirar si ellos habían incluido algún material que no estuviese de acuerdo. Pasó también la prueba. Número 7, la prueba de la corroboración. Y permítame decirle, en estos últimos 100 años se ha demostrado a través de la arqueología y de otras ciencias que realmente lo que dice la Biblia está así, los lugares, los sucesos, lo que se menciona en ella se ha descubierto por la historia, por la geografía, por la arqueología. Y por último, la prueba del testigo contrario, Adonai. Sí. Y esta prueba consiste en si hubo algunas personas presentes que pudieran contradecir o corregir los evangelios, si en ellos hubiese alguna distorsión o fuesen falsos. Y permítame decirle, en esta prueba realmente había mucha gente que hubiese querido desacreditar este movimiento. Recordemos que se trató de impedir que Jesús, que se predicara en el nombre de Jesús. Se le dijo a Gamaliel, intervino y dijo, si esto es de los hombres, se acaba por sí mismo, pero si es de Dios, permanece. Sin embargo, miremos que los opositores, cuando ellos en los escritos que mencionan posteriormente, miraron a Jesús, pero no dijeron que no hizo milagros, más bien lo llamaron un hechicero. O sea, no tumbaron los milagros, más bien dijeron que los hizo porque era un hechicero, como para tratar de restarle valor, pero no desconocieron los milagros asombrosos que nos habla la Biblia y que ratifica su poder. Así que ella había sido como una oportunidad para tratar de tumbar los milagros, pero no fue así. Estas 8 pruebas, Adonai y oyentes, lo único que nos ratifica, además de lo que ya dije, otras pruebas que la historia, la geografía, la arqueología, los lugares, los sitios, los ríos, las regiones, bueno, pero estas pruebas a los escritores de los evangelios, lo único que arrojaron es que los evangelios realmente son veraces y que los escritos que ellos tomaron son veraces. Le esperamos dentro de 8 días, querido hermano. Hay mucho más para compartir y si usted tiene algún puntico que quiera que analicemos de aquí, escríbanos. Hablemos de apologética, todo pegadito sin tildes, @gmail.com. Nos vemos dentro de 8 días. Gracias por estar aquí con nosotros. Dios les bendiga a todos.